Bien, perfecto. Vamos a hablar en esta sesión acerca de la aplicación de lo que observábamos en la clase pasada. La clase pasada básicamente hablábamos acerca de cómo identificar cuando un elemento está en estado sólido, líquido o gaseoso. E incluso definimos que hay dos estados de agregación de la materia que se consideran fluidos por las características que tienen en cuanto a sus partículas, que, por ejemplo, en todos estos pues, elementos cuyas partículas son más dispersas, nos permiten que el mismo elemento sea más factible en cuanto a su fluidez. También analizábamos que, bueno, para aplicar este tipo de estructuras íbamos a observar diferentes ejemplificaciones y en este caso vamos a ver cómo es que funciona la ley de Pascal. Básicamente, si no me dejaran mentir, hicieron su tarea. Blaise Pascal fue un filósofo, físico y matemático francés. Esta persona era, pues bueno, nació en 1623 y murió en 1662 en su, pues bueno, en su país, ¿no? En París. Las aportaciones más relevantes que hizo esta persona fueron las siguientes. Contribuyó en las ciencias naturales y aplicadas, es decir, que contribuyó tanto a las matemáticas como a todo lo que resuelve dudas de nuestra vida cotidiana enfocado en la física. Otra de sus aportaciones fue precisamente estudios sobre la probabilidad y la estadística. Investigó acerca de los fluidos, sus propiedades y cómo aplicar estas propiedades en la solución de problemáticas de la vida cotidiana. Recordemos justo que estas personas que nos dejaron tantas teorías, tantos métodos, pues bueno, básicamente basaban todo su tiempo en buscar la razón de lo que estaba ocurriendo. Si el aire corría a una velocidad muy lenta o muy rápida, a ellos les parecía algo muy interesante por aprender. En 1963 publicó tratados sobre triángulos aritméticos, inventó una calculadora como un instrumento de apoyo para su papá. Su papá era un contador. Básicamente Pascal vio la problemática que tenía su papá para contar, pues básicamente toda su estructura de contabilidad y creó un instrumento que le ayudara a su papá a hacer cuentas. Básicamente creó una calculadora, la cual se llama Pascalina. Esta pascalina se convierte en uno de los elementos esenciales. Ustedes ya vieron informática. En informática se pudieron dar cuenta del paso que tuvo que llevar la consecuencia de generar una computadora. Las primeras computadoras lo único que hacían era operaciones, sumar y restar. Por lo tanto, la pascalina o esta estructura que creó Blas Pascal para hacer sumas se considera como uno de los antecedentes históricos de la creación de la computadora. También observó presiones atmosféricas. Él observó que la presión atmosférica disminuye a través de la altura. Muchas de las veces escuchamos dentro de nuestro entorno decir que a alguna persona se le sube, se le baja la presión por cuestiones de salud. Hay personas que no pueden vivir en la ciudad o no pueden vivir en cuestiones más cercanas al mar o no pueden vivir en ciertas alturas de lo que es el país y es precisamente por esta presión que ejerce, como ya hemos visto, la presión atmosférica es esa presión que ejerce el aire sobre cualquier cuerpo, e incluso sobre nosotros. También escribió leyes acerca de la presión y es justo la ley que vamos a analizar hoy. Pascal generó un principio. El principio de Pascal dice lo siguiente: la presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite de igual forma e intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿A qué vamos con esto? Pascal decía que cuando nosotros, por ejemplo, ponemos agua en un recipiente, tenemos aquí un ejemplo, ponemos agua en un recipiente. Nos dice Pascal que mientras esta agua no la estemos, digamos, moviendo constantemente, está ahí, está en reposo, está en equilibrio,
esta agua va a mantener la presión igual en todas las direcciones hacia el recipiente que lo contiene. Recordemos que existe también la presión hidrostática. Básicamente, la referencia que tiene Pascal es que la presión que ejerce cualquier fluido sobre las paredes de cualquier objeto, pues bueno, es esa fuerza que ejerce como tal y nos dice que justo ejerce la misma presión en cualquier dirección a la que esté sometido el líquido, ¿sale? Más comúnmente lo vamos a ver a través de prensas hidráulicas. Pascal hablaba de cómo es que se puede utilizar las propiedades de los fluidos para ejercer una fuerza menor. En este caso, a través de una prensa hidráulica, lo que él decía es que se podía ejercer una fuerza menor aplicando y sirviéndonos de las propiedades del fluido para al final resultar o generar una fuerza mayor, es decir, hacer menor esfuerzo para lograr un mayor trabajo. Básicamente, el principio de Pascal se basa en las prensas hidráulicas. Lo que él dice es que al ejercer la presión sobre un fluido, esta se acerca con igual magnitud en todas las direcciones. Es decir, la presión que yo ejerza aquí o en cualquier lugar va a ser la misma. Sin embargo, la fuerza que yo aplique en esta estructura va a ser menor a la fuerza que resulte en la segunda parte de la prensa hidráulica. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Y dejé mi cargador. Pues voy a buscarlo, mamá. ¿No? ¿No hay dudas? No sé dónde está la llave, no sé. No, profa. Ok. Debe estar. No, Sí, mi- profa. Básicamente, si observamos la segunda imagen, podemos entender por qué Pascal decía que esto podía ocurrir. ¿Por qué una fuerza mínima puede lograr cargar una fuerza mayor o un peso mayor? Porque hablamos de que de una de las propiedades de los fluidos no se pueden comprimir. Por lo tanto, al yo ejercer cualquier fuerza sobre un fluido y esta estructura está cerrada, el fluido va a buscar a toda costa salir. ¿Por qué? Porque no se puede comprimir. Si fuera otro tipo de material, se comprimiría y no pasaría absolutamente nada. En este caso, lo que hacen los fluidos es ayudarnos a, bajo esta presión que generan, al final resultar o generar una fuerza mayor y poder realizar este tipo de estructuras. ¿Dónde observamos esto? Pues como les mencionaba, las prensas hidráulicas. Una prensa hidráulica básicamente es un instrumento que nos permite aplicar fuerzas menores para obtener una fuerza mayor. Para entender el principio de Pascal, veremos el comportamiento de una prensa hidráulica. Por ejemplo, aquí tenemos una prensa hidráulica. Lo que se busca en una prensa hidráulica es ejercer fuerza menor, Bájalo, mamá. No me gusta con presión. utilizar las propiedades y la presión que el agua va a ejercer para obtener una fuerza mayor. Entonces, básicamente la primera pregunta nos dice, ¿qué pasará con el líquido al ejercer una fuerza sobre el émbolo menor? Esta estructura que tenemos aquí Sí. y esta estructura se llaman émbolos. Este sería el émbolo menor y este sería el émbolo mayor. ¿Cuál sería el comportamiento del émbolo mayor al generar yo una fuerza sobre este menor? Pues bueno, a través de las propiedades de que el fluido no se va a comprimir y va a buscar salir por cualquier medio, lo que va a hacer es recorrer al líquido generando una fuerza mayor. Por eso es que su estructura también Córrele. es de esta manera. ¿Por qué? Porque iniciamos en un área menor y concluimos en una área mayor. ¿Sale? La fuerza con la que el émbolo menor bajó será la misma con la que el émbolo mayor subió. Pregunta, ¿ustedes creen que la fuerza que yo aplique en este émbolo será la misma fuerza que se genere en este otro? No. Yo digo que no. No, tendrá que ser mayor para que realmente yo logre mi objetivo, que sería levantar el auto. Básicamente, a través del principio de Pascal, Pascal nos dice
que la presión ejercida sobre cualquiera de las paredes en la que se encuentre el líquido será la misma. No importa que aquí haya una mayor área o aquí haya una menor área. La presión será la misma. Si recordamos, la clase anterior vimos 3 fórmulas para encontrar o conocer la presión. La presión de objetos sólidos, la presión en cuanto al aire y la presión en cuanto a la hidrostática. Bien, la primera fórmula que vimos decía que la presión va a ser igual a la fuerza que se aplique sobre una superficie de área, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar como tal esa fórmula. Presión es igual a la fuerza sobre el área. Pero si se dan cuenta, nosotros hablamos de una relación bien importante. Aquí va a haber una fuerza inicial y aquí va a haber una fuerza final. Estas fuerzas son distintas. La presión va a ser la misma, sin embargo, las fuerzas y las áreas sobre las que se ejerce la presión no lo son. Es decir, esta área es mucho menor al área que tenemos aquí. Por lo tanto, tendríamos la siguiente relación. Presión 1 es igual a la fuerza número 1 por el área número 1, perdón, sobre el área número 1. La presión 2 sería igual a la fuerza número 2 sobre el área número 2. Si nosotros acabamos de determinar que según Pascal la presión va a ser igual en todos los sentidos, entonces determinamos la siguiente fórmula. Fuerza 1 sobre área 1 va a ser exactamente igual a fuerza 2 sobre área 2. A través de esta fórmula, nosotros vamos a poder resolver ejercicios. ¿Cómo? Vamos a ver un ejemplo. Bien, nos dice el ejercicio. Una prensa hidráulica en el émbolo mayor tiene un área de 1385.44 metros cuadrados. Recordemos que habíamos dicho que para este tipo de ejercicios el área la vamos a medir en metros cuadrados. En el émbolo menor tiene un área de 3.46 metros cuadrados. Pregunta, ¿qué fuerza qué fuerza se necesita ejercer en el émbolo menor para levantar un bloque de 50,000 newtons? Sale recordar también que la fuerza se mide en newtons. En este caso, vamos primero que nada a esquematizar el ejemplo. Nos dice que nuestra prensa hidráulica en un émbolo menor, es decir, aquí, perdón, en un émbolo mayor, es decir, aquí, tenemos un área de 1385.44 metros cuadrados, ¿sale? Es decir, tenemos un área 2. ¿Por qué? Porque nuestro émbolo mayor lo ubicamos en el área 2. Tenemos un área 2 con un valor de 1385.44 metros cuadrados. Pero me dice, en el émbolo menor tiene un área de 3.46 metros cuadrados, ¿sale? Tengo el área del émbolo menor y el área del émbolo mayor. Luego me dice, calcula cuál es la fuerza que necesitas ejercer aquí en el émbolo menor para levantar un bloque, este bloque de 50,000 newtons. Mi fórmula me dice, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre el área 2. Mi primer paso será determinar con qué elementos cuento dentro de mi ejercicio. En primera instancia, conozco la fuerza número 1. Pregunta, chicos, a través de lo que acabamos de observar, ¿conocemos el valor de la fuerza 1? No, No, es justo el valor que nos permite calcular. Entonces, este valor yo lo desconozco. Ahora, ¿conozco el valor de la fuerza número 2? Sí. ¿Por qué? Porque justo me dice, dime cuánta fuerza necesito aplicar aquí en el émbolo menor para poder elevar este bloque. El bloque me dice que
tiene una fuerza de ¿cuánto? 50,000 newtons. Por lo tanto, la fuerza 2 es equivalente a 50,000 1000 newtons. ¿Vale? newtons. Ok, ahora. ¿Conozco el valor del área 1? Sí. Me está diciendo que el área Sí, 1 en mi émbolo menor es igual a 3.46 3.46 metros cuadrados. grados. Bien. Ahora, ¿conozco el valor del área 2? Sí. Me dice que en el émbolo Sí, mayor tiene un área de 1385.44 85 puntos metros cuadrados. metros ¿Ok? cuadrados. Bien. Entonces yo conozco 1, 2 y 3 elementos de los 4 que se distinguen en mi fórmula. Bien, una vez que yo conozco 3 de los 4 elementos, puedo despejar mi fórmula, recordemos matemáticas 1, para encontrar el valor que requiero. En este caso, voy a ubicar los elementos con los que cuento. No cuento con la fuerza 1, pero sí con el área 1, sí con la fuerza 2 y sí con el área 2. Por lo tanto, lo que yo requiero en esta fórmula es dejar justo a la fuerza 1 sola para poder aplicarla. Es decir, que lo que voy a hacer es básicamente despejarla. En este caso, va a depender de lo que me pida el ejercicio. El ejercicio puede darme a lo mejor la fuerza 1, el área 1 y la fuerza 2 y me pida conocer el valor del área 2. Depende de las características del ejercicio. En este caso en particular, me está pidiendo conocer la fuerza número 1. Entonces, si yo tengo esta fórmula, ¿qué es lo primero que observo para poder aplicarla? Lo primero que observo es que para poder dejar a la fuerza 1 sola, me está estorbando ¿quién? Área 1. El área 1. ¿Qué operación está haciendo el área 1 en esta parte, de este lado del igual? ¿Qué operación está haciendo? Dividiendo. Está dividiendo. Por lo tanto, si yo la voy a pasar del otro lado, ¿cómo la voy a tener que pasar? Multiplicando. Así es, entonces, si esto está dividiendo, lo paso para acá multiplicando. Es decir, fuerza 2 por fuerza 2 por área 1 sobre área 2 me va a dar el valor de la fuerza 1. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Fuerza 1. Sí, Entonces, Sí, de esta manera, lo único que me resta hacer es justo aplicar mi fórmula y darle la solución adecuada. Es decir, fuerza 1 es igual a fuerza 2. Según mis datos, ¿cuál es el valor de la fuerza 2? 50,000 newtons. Así es, 50,000 newtons. ¿Cuál es el valor de mi área 1? 3.46 metros cuadrados. 3.46 metros cuadrados. 3.46 metros cuadrados. Sobre el valor de mi área 2. ¿Cuál es el valor de mi área 2? 1385.44 metros cuadrados. Así es. Ahora, ¿qué es lo único que me resta hacer? Las operaciones correspondientes. 50,000 por 3.46, resultado entre 1358.44, me da como tal un resultado igual a fuerza 1 es igual a, multiplico, 50,000 Por por 3.46. 3.46 igual lo que me resulte entre 1358.44 y me da como resultado, ¿ya vieron que aquí hay un error? Es 1385, chicos. Aquí. ¿Vale? Aquí había un error en la operación. Bien, entonces sería 50,000 por 3.46, lo que nos resulte entre 1358
9.85 y me da como resultado un valor igual a fuerza 1 es igual a 124.9, 90. 9. ¿no? Sí, Sí, sí. ¿Sí? sí. Sí, profa. Ok. Ahora, ¿qué unidades de medida me quedan? Si bien aquí estamos hablando de que tenemos newtons y tanto en este como en este lugar tenemos metros cuadrados, ¿están de acuerdo? Aquí Sí. tenemos Sí. metros Sí, cuadrados sí, claro. y aquí tenemos metros cuadrados. ¿Qué es lo que va a pasar en esta fórmula? Lo que voy a hacer es simple y sencillamente elimino metros cuadrados con metros cuadrados y me resulta como unidad de medida newtons, ¿sale? Newtons. Y de esta manera yo Sí. estoy diciendo que la fuerza que necesito aplicar en este émbolo para que yo pueda elevar este cubo es igual a 124.9 newtons, ¿sale? 4 puntos. Sí. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? No. Sí, profa. Ok. No. Sí, profe. Ahora, Bueno, puede ser que en los ejercicios no me dé el valor en newtons del objeto como tal. Puede que me dé el peso, perdón, me dé la masa, es decir, puede que me diga, el bloque pesa 3 kilogramos. Lo que tendría que hacer es aplicar esta fórmula. Peso es igual a la masa por la gravedad. Y de esta manera consigo obtener su valor en newtons. Pero vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Bien, este segundo ejemplo me dice lo siguiente. Con una grúa hidráulica se quiere levantar una carga de 1500 kilogramos. Si la superficie del émbolo más pequeño es de 0.01 metros cuadrados y el del más grande de 0.25 metros cuadrados, pregunta, ¿qué fuerza hay que aplicar en el émbolo menor para levantar la carga? Bien, lo primero que tenemos que hacer, pues bueno, ubicar a nuestros elementos de manera gráfica. Tenemos una grúa hidráulica y nos dice que en el émbolo menor tenemos un área igual a 0.01 metros cuadrados y en el émbolo mayor tenemos un área de 0.25 metros cuadrados, ¿ok? Bien, me dice, ¿qué fuerza necesitas aplicar aquí en el émbolo menor para cargar o levantar una carga de 1500 kilogramos? Ubico primero que nada con qué elementos cuento. En primera instancia, sé que no cuento con la fuerza 1 porque es justo la que me está pidiendo calcular. Si se dan cuenta, me está pidiendo calcular la fuerza inicial. Entonces, la fuerza 1 la desconozco. Bien, ahora, la fuerza 2 no la conozco. No me está dando el valor en newtons, pero me está dando su valor en kilogramos, si se dan cuenta. Bien, para que yo pueda convertir estos kilogramos a newtons, tengo que aplicar lo siguiente. Tenemos una fórmula en física que nos dice que el peso de cualquier objeto es igual al valor de su masa por la aceleración de la gravedad. La clase pasada analizábamos que la aceleración de la gravedad es una constante que tiene un valor definido. ¿Cuál es el valor definido de esta constante? Es igual a 9.81. Bien, tenemos dentro de la misma física una fórmula que nos dice que la fuerza es igual al peso. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza, yo voy a tener que obtener primero el peso de la masa del objeto que estoy analizando. Es decir, si el peso es igual a la masa por la gravedad, voy a hacer lo siguiente. Peso es igual a, ¿cuál es el valor de la masa del objeto? 1500 kilogramos. Por aceleración de la gravedad, que es la constante que ya analizamos la clase pasada, que tiene un valor de 9.81, ¿sale? Hago la multiplicación correspondiente 1500 por 9.81 y obtengo como resultado
un peso igual a 14,715, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, profe. Ahora Ajá. entonces, si la fórmula me está diciendo que la fuerza es igual al peso, si ya conozco el peso, por lo tanto, fuerza va a ser igual a 14,715 newtons, ¿sale? Es decir, que una masa cuyo valor es de 1,500 kilogramos equivale a una fuerza total de 14,715 newtons, ¿sale? No. Por lo tanto, ya conozco el valor en newtons de la fuerza número 2, si se dan cuenta. Entonces, tengo esto, fuerza 2 es igual a 14,715 newtons. Bien, ahora bien, el valor de mi área en el émbolo menor es igual al área 1, es decir, área 1 es igual a 0,01 metros cuadrados, ¿ok? Bien, ahora, área 2, que es el área mayor, es igual a 0,025 metros cuadrados, ¿ok? Bien. Ahora entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Tengo mi fórmula. ¿Qué elementos conozco? Conozco la fuerza 2, conozco el área 1 y conozco el área 2. Por lo tanto, ¿a quién me interesa dejar sola en esta fórmula? A la fuerza número 1. Y aplico exactamente lo que acabamos de realizar en esta operación. Despejar mi fórmula quedándome de la siguiente manera. Fuerza 1 es igual a fuerza 2 por el área 2 porque me estaba estorbando aquí dividiendo, la pasé para acá multiplicando sobre área 2, ¿ok? Una vez que tengo mi fórmula, lo único que me corresponde hacer es sustituir los valores. Es decir, fuerza 1 es igual a, ¿cuál es el valor de mi fuerza 2? Pues es justo el que acabo de calcular, 14,715 por el valor de mi área 1, que en este caso son 0,01 metros cuadrados. Esto sobre el valor de mi área 2. ¿Cuál es el valor de mi área 2? 0,25, ¿ok? Hago las operaciones correspondientes y obtengo que mi resultado va a ser igual. Fuerza 1 es igual a 14,715 por 0,01, esto sobre 0,25 y obtengo un resultado igual a 588,6. 6. ¿Ok? Hago la misma interrelación, elimino metros cuadrados con metros cuadrados y obtengo como unidad de medida newtons, ¿sale? Es decir, Sí. que la fuerza que yo necesito aplicar para poder elevar esta carga es igual a 588,6 newtons. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Sí. Yo, Díganme, bueno, ¿cuál es la duda? ya no vi de dónde salió el 9,81. 9,81. Ah, ok. Sí, Recuerden que el 9,81 es una constante. ¿Se acuerdan que en la clase pasada veíamos que para conocer la presión atmosférica necesitábamos el valor de la aceleración de la gravedad? Es decir, este valor que está aquí. La fórmula que nosotros aplicamos aquí es esta. Peso es igual a el valor de la masa, que son estos 1,500, por el valor de la gravedad. El valor de la gravedad siempre, siempre, siempre que lo necesitemos va a ser igual a 9,81, ¿sale? En cualquier ejercicio que yo les diga, van a utilizar la gravedad, entonces siempre que encuentren esta estructura en cualquier ejercicio, vale exactamente 9,81, siempre, ¿sale? sí, gracias. Bien, veamos
básicamente el funcionamiento. ¿A qué se refiere Pascal con que podemos realizar esto? Lo que busca, justamente como lo estamos viendo en la imagen dinámica, busca generar a través de una fuerza menor, concluir una fuerza mayor. ¿Dónde observamos comúnmente este tipo de estructuras? Pues bueno, generalmente en talleres mecánicos, es digamos el Y el ejemplo autolavado. más, así es, incluso en elevadores, hay elevadores que funcionan bajo este principio. ¿Cuál es la ventaja? Pues bueno, utilizan, no precisamente que todos utilicen agua, todos utilizan diferentes tipos de fluidos, solamente que determinan cuál es el fluido más adecuado para llevar a cabo esta acción, ¿sale? ¿Quedamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? No. Perfecto. Entonces les explico qué actividad vamos a realizar ahorita y cuál va a ser su tarea. Bien, en primera instancia, la actividad que vamos a desarrollar ahorita para entregar antes de las 12 es, van a resolver ustedes estos dos ejercicios. El primer ejercicio me dice, se desea elevar un camión de carga de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica donde el émbolo menor tiene un área de 0.03 metros cuadrados y el mayor de 2.54 metros cuadrados. ¿Qué hay que hacer? Calcular la fuerza que hay que ejercer en el émbolo menor para elevar al camión. El ejercicio número 2 me dice lo siguiente. Con una prensa hidráulica se quiere levantar un coche con una masa de 1250 kilogramos. Si el área del émbolo menor es de 0.5 metros cuadrados y la del émbolo mayor es de 3 metros cuadrados, ¿cuál será la fuerza que se deberá poner sobre el émbolo menor para poder levantar el coche? ¿Sale? Bien. Esta es la actividad que ustedes tendrán que realizar ahorita. Son 2 ejercicios y tienen el tiempo súper suficiente para realizarlos. Bien, la tarea, como ustedes saben, y ya les había dicho, la próxima semana asentamos la primera evaluación parcial. Bien, para poder completar los trabajos que ya han enviado, la siguiente actividad a realizar es esta. Van a hacer una maqueta o una maqueta más. Van a hacer un elevador hidráulico. Punto número 1. Yo les voy a compartir unos videotutoriales en los que nos explican cómo realizar este sencillo ejercicio. ¿Sale? Van a ver ustedes los videotutoriales y a partir de ellos van a hacer ustedes un elevador hidráulico casero. El elevador hidráulico básicamente es este. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejemplificar a la teoría o al principio de Pascal en el que nos dice que podemos utilizar un fluido para ejercer una fuerza inicial y obtener una fuerza resultante. ¿Sale? Claramente lo vamos a hacer en un ejercicio muy sencillo, no tan pesado, porque pues bueno, básicamente no contaríamos con los elementos para hacer estructuras más grandes. Van a realizar su elevador hidráulico y también para poderlo evaluar, necesito que ustedes me expliquen a través de un video su trabajo. ¿Sale? Van a realizar su elevador y una vez que ya esté funcionando, lo que van a hacer es grabar un pequeño video de no más de 3 minutos en el que me expliquen cómo funciona y por qué en este trabajo se observa la aplicación del principio de Pascal. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Este trabajo se entrega eh, para el próximo viernes. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Sí, No, parece que no. no, profe. No, Por profesora. ahí escuché un sí, ¿no? No, No. Seguros. Seguro. Ok, les voy Bien. a presentar ahorita un video para que veamos más o menos cómo es que quiero que distribuyan su video, ¿sale? Permítanme, voy a compartirles el video. ¿De ahí ya observan el video, chicos? Ya. Sí. Ok, escuchamos. Sí.